Damos gracias al Señor en esta noche por poder juntarnos nuevamente a este conversatorio que tenemos cada semana. Así que bienvenido usted que está escuchándonos y bienvenido a todos los que de una u otra manera estamos participando en este hermoso programa conversatorio. Pastor, ¿cómo está usted? Buenas noches, Pastor Johnny Apablaza. ¿Cómo está mi hermano Marcelo? Como bien dice usted, conversatorio, nos vamos a dedicar a conversar unos minutos y damos gracias a Dios porque hasta ahora hemos tenido buenos comentarios acerca de estas conversaciones, así que es lo que esperamos y es lo que deseamos, ¿no es cierto? Poder ser de bendición a nuestros hermanos, amigos que nos están escuchando y también preguntarles que comenten qué les parece. ¿Qué temas podríamos también compartir acá? Porque tenemos este espacio que no es el mismo que tenemos en la iglesia, ¿no es cierto? En la iglesia escuchamos la predicación, ahí estamos esperando que el Señor de una u otra manera vaya hablando a nuestras vidas. Aquí también esperamos que Dios nos hable, pero ya es mucho más interactivo y es lo que queremos lograr en esta tarde. Así que muchas gracias, mi hermano Marcelo, por la presentación y vamos a seguir compartiendo estos temas, estos temas que son actuales para la iglesia. Sí, yo creo que son de suma importancia que podamos un poco explayarnos en algunas cosas que pasan, que suceden normalmente en las iglesias y que a veces falta un poco explayarnos y conversar temas que son fundamentales para el crecimiento de la obra del Señor y para nosotros como iglesia. Así que vamos con el tema, Pastor Johnny. Sí, hoy día vamos a compartir algo que lo discutíamos un poquito antes de esto, ¿no es cierto? Este tema, porque podría ser breve, podría ser largo, podría ser complejo, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con las luchas que tenemos hoy para poner en práctica el Evangelio. Así es. Las dificultades que podemos vivir o que creemos nosotros que se pueden vivir. Hay una experiencia personal que yo tengo acerca de eso. Yo ya conocí al Señor en el año 1985. ¡Wow! Se escuchan por ahí, ¿no es cierto? ¿Usted cuándo conoció al Señor, hermano Marcelo? A los 14 años. No, pero dígame el año. No he pensado el año todavía. 14 años atrás. Bueno, hay algunos que ya están sacando la cuenta, 85, 95. Sí, para saber. A los 14 años conocí al Señor y ahí conocí al Señor. Pero en realidad uno mira hacia atrás y ve un camino ya andado y dice, wow, gracias Señor, porque tú has estado en cada momento, dificultad de nuestra vida. Usted todavía no cumple, lleva como 30 años siguiendo al Señor. 30 años, sí. Más menos. Tengo 50 años, pastor. Ves, por ahí vamos. Sí. Entonces, de los 14, 24, 34, 44. No, lleva harto tiempo, 36 años, mire, imagínese. Así es, 36 años. 36 años. O sea que usted me gana. Yo conocí al Señor a los 21 años de edad. Ya. Y a los 21 años de edad, cuando conocí al Señor, me puse a servir a Cristo, pero como loco, ¿no es cierto? Yo no tenía idea de lo que significaba todo esto, solamente le entregué mi vida al Señor y empecé a hacer lo que Dios quisiera. Yo ahí estaba presente, me acuerdo que iba hasta las reuniones de hermanas de la iglesia. Claro. Ahí yo me acuerdo que antes se hablaba mucho, ¿se acuerda? Del primer amor. Hablábamos del primer amor, que cuando teníamos el primer amor en las cosas del Señor, y estábamos en las reuniones de Dorca en esos años. Yo estuve en las reuniones de Dorca. ¿También fue? Sí, fui un dorco. ¿Qué andábamos haciendo ahí? No sé, pero ahí buscábamos del Señor, estábamos en las predicaciones, estábamos buscando al Señor con ese ímpetu de los primeros pasos en el Señor, de conocer más al Señor y eso sin duda marca la vida de nosotros como cristianos al principio, nos da ese ímpetu. Yo no sé si el Espíritu Santo hará eso para que nos empapemos de Él o será nuestras emociones personales que hace
que queremos conocerle más al Señor, sentir más de su presencia, llenarnos de su palabra, empaparnos con una visión evangelística, de hablarle a uno, hablarle a otro. Estamos como enamoradísimos del Señor en esos primeros pasos, y yo creo que muchos hermanos que están en sintonía ahora, están escuchándonos, están en eso, en ese mover. ¿Qué puedo hacer? O se acuerdan cuando conocieron al Señor, cómo eran, ¿no es cierto?, de apasionados y locos de repente, unas tremendas locuras para servir al Señor o para poder hacer cosas para Dios. Pero hoy día es un tema, el servicio a Dios es un tema también bien complejo, servir a Dios, porque... mi pastor me permite, ¿sí? Es que estamos en un tiempo complejo, o sea, venimos de una pandemia, venimos de un poco ese proceso vertiginoso que vivió la iglesia, así como accidentado, de cómo seguir trabajando, cómo seguir predicando, cómo seguir congregándonos, y vivimos ese proceso que fue un proceso un poco chocante que vivió la iglesia, yo lo miro así, donde mucho se resintió la fe. Entonces venimos de un proceso así. Entonces hoy nos vemos en este escenario de servicio al Señor, donde vemos las redes sociales por un lado, vemos las iglesias por otro, vemos cómo también podemos llevar el Evangelio a través de las redes sociales, y vemos cómo en la iglesia como que se expandió a otro nivel, y que para muchos... no sé si significa servir al Señor o no, que lo discutíamos antes, al principio. Claro, y ahí yo creo que con lo que usted menciona, con las dificultades que se han vivido últimamente con la iglesia, yo lo comparaba también cuando partió todo esto, y lo comentábamos la vez anterior, que la iglesia, por lo menos nuestra realidad, no se quedó ahí solamente con este tremendo signo de interrogación, sino que... Dijimos, bueno, si se cierra la iglesia hay que hacer algo, porque la iglesia sigue siendo la iglesia. Jesucristo sigue siendo Jesús, su poder se sigue manifestando. Y uno va a lo que ha pasado en la iglesia a través de los tiempos. Nosotros en la iglesia estamos estudiando el libro de los Hechos, ya vamos por ahí por el capítulo 24, ya el libro de los Hechos, que empezamos a estudiarlo ahora en octubre, cuando reabrimos de forma ya abierta los cultos de la iglesia. Y ya vamos en el capítulo 24, y ahí tenemos entonces la historia de la iglesia, de la primera iglesia, cómo servían al Señor o cómo trabajaban para Dios. Entonces la iglesia, si bien es cierto, ha pasado por varios periodos en su etapa, o en su crecimiento, en su desarrollo, que se ha tenido tal vez dificultades similares, peores, ¿no es cierto?, pero donde la iglesia sigue sirviendo. Entonces, quizás para partir con este tema, mi hermano Marcelo, quizás dejar algunas cosas que son debemos tenerlas súper claras, o sea, bien sentadas. La iglesia es una institución formada por el Señor, ¿no es cierto? Es un cuerpo, por si se conoce como el cuerpo de Cristo, la iglesia, que fue puesta en este mundo para servir. Ya, de hecho, Jesucristo lo enseña, ¿no es cierto? Cuando Él dice ahí en la palabra, Él dice de que él vino para servir y no para ser servido. Y si nosotros somos imitadores del Señor Jesús, entonces tenemos que también saber que estamos acá para servir. Para servir, ¿sí, verdad? Señor. Sí, yo creo que la iglesia tiene una función trascendente dentro en el mundo, que es llevar el Evangelio. Yo estuve hoy día leyendo ahí en Mateo capítulo 5, verso 14, y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. O sea, eso somos nosotros. El Señor les dice, vosotros sois. No les dice, ustedes serán. Ustedes es probable que lo sean. No, Él dice, vosotros sois luz del mundo. Entonces el Señor les dice a la iglesia que nosotros vamos a ser luz. Y luz para iluminar.
Una luz sirve para iluminar un lugar Claro. oscuro. Esa es el objetivo de la luz. Entonces, nosotros, yo creo que como usted bien dice, nosotros somos llamados para servir al Señor, servir a la obra de Dios. Claro, y para complementar lo que usted decía, que nosotros somos la luz del mundo y la sal de esta tierra, que es el versículo 14 y 15, miren lo que dice el 16, ¿ya? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo leo en la versión NTV, en la nueva traducción viviente, dice, de la misma manera que esta luz, ¿no es cierto?, que se coloca para alumbrar, de la misma manera dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. La iglesia está para servir y para que sus acciones sean vistas. Por ahí, ¿no es cierto?, dentro de las cartas apostólicas hay un problema con respecto a la fe, ¿no es cierto?, y donde el apóstol Pablo ya escribe diciendo de que de pronto este tema del legalismo con respecto a las obras, ¿no es cierto?, porque nosotros no somos salvos por obras, sino por la fe en Cristo, por la fe en Cristo, perdón. Pero también ya las Escrituras nos enseñan de que tenemos que mostrar nuestra fe a través del servicio. Así es. O a través de las obras. Así que creo que esto del servicio es súper importante entender de que la iglesia fue puesta para servir. Claro. Ese es el trabajo de la iglesia. Sí. Servir, ministrar. No ser servido, lo que, igual nos da un poco lata, por lo menos a mí, soy un poco enemigo de poder compartir de repente algunas cosas que suceden, pero es una realidad y tal vez uno también tiene que compartirlo, decirlo, es que muchas iglesias, lamentablemente, ya líderes de iglesia son más susceptibles a ser servidos que a servir. Claro. Y Jesucristo nos dio el mayor ejemplo. Él también hasta lavó los pies de sus discípulos, ¿no es cierto? Entendiendo y dando a entender con su propio ejemplo de que todos, pastores, obispos, apóstoles, no sé si habrá algún apóstol evangelista por ahí que me esté escuchando, pero sí, nosotros somos llamados a servir, no a ser servidos. Claro, porque bueno, ahí el apóstol Pablo cuando habla sobre las obras, él da a entender de que, claro, tienen que haber obras. Entonces la gente dice, no, yo estoy sirviendo porque estoy haciendo obras, pero cuando él nos metimos en la palabra nos lleva nos muestra que si yo conozco a Cristo, yo soy salvo, como consecuencia de conocer a Cristo, voy a andar en las obras del Señor, de Dios. Claro. Como lo hablaba la hermana Karen ayer en la palabra, que como consecuencia de eso venía la mansedumbre, venía la benignidad, venía la paz, venía la tranquilidad. Como consecuencia de eso, y eso empiezo a andar en esas obras. Claro. No es que nosotros busquemos las obras porque vamos a buscarlas por buscarlas, sino que como consecuencia de ser salvos vienen todo esto detrás de nuestro impacto sobrenatural de conocer a Cristo. Yo conozco a Cristo, le acepto en mi corazón, Dios empieza a obrar en mi vida, siento que soy salvo, y ahí empiezo a andar en las obras de Cristo. Pero mire qué interesante esto, hermano Marcelo, y interesante también a los que nos están escuchando, porque quiero aunar lo que estamos hablando con el tema práctico. ¿Ya? Y yo quiero que todos tal vez recuerden por un momento qué pasó cuando conocieron a Cristo, qué pasó cuando nuestros corazones fueron transformados por el Señor. Lo comentamos hace unos minutos atrás, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con nosotros? Empezamos a tratar de buscar del Señor. ¿Ya qué más? Ese primer amor salía. Nos pedían hacer el aseo. ¿Y qué hacíamos? Allá estamos. El baño, la iglesia, ir a evangelismo, acarrear un parlante, los cables, barrer, no sé lo que fuera, pero ahí estábamos. Pero yo me pregunto, ¿no teníamos ni un conocimiento teológico acerca de lo que estamos hablando? Hoy día lo hablamos desde la Biblia, desde lo teológico, de lo que dice la Escritura, desde la enseñanza que tenemos ya por años. Pero en esos primeros días, en esos primeros momentos,
no teníamos idea de lo que se trataba. Así es. Entonces yo quiero aunar esto porque resulta que el servicio es algo natural del cristiano. Así es. Si bien es cierto, hay un piso teológico, hay un piso escritural, el servicio debería ser natural del hombre o de la mujer transformada por el Señor. Y ahí lo vemos cuando una persona conoce al Señor, lo primero que hace, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Sí. ¿A quién le predico? Quiero congregarme, quiero orar, quiero cantar, ¿no es cierto? Y quiere hacer cosas. Entonces, es tan natural que el Hijo de Dios sirva, es tan natural, y a veces tenemos que darle vuelta y vuelta y enseñarlo a los hermanos, estamos para servir. Qué tremendo eso, ¿eh? Amén. Es algo innato que debería estar en todos los primeros hermanos o las personas novitas dentro de la obra, que se ve que ahí está esa intención, que quieren estar ahí, que quieren aportar. Yo me acuerdo que en esos años uno quería estar en la iglesia, o sea, era una bendición estar ahí en la iglesia, aunque sea solo. Yo me acuerdo que en esos años yo llevaba una radio, ponía música cristiana y hacía aseo solo en la iglesia, me gozaba y después me ponía a orar ahí. Esos días de ayuno, esos días de búsqueda al Señor, en la soledad de buscar al Señor, era algo que buscaba yo por lo menos. Y yo creo que eso nunca, ojalá que se pudiera perder. ¿Ah? El problema de hoy es que estamos en una sociedad en una sociedad muy hedonista, que busca mucho el placer, mucho el estar bien, y cuando un poco perdemos un poco lo que estamos hablando, que es el servicio al Señor, nos damos cuenta que perdemos el impacto. Por ser, yo lo leía hoy día ahí en Mateo, en el capítulo 5, versículo 13, que leímos recién que somos luz, pero también el Señor habla y da esta alegoría y dice: vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El Señor dice que vosotros sois sal, no que nosotros vayamos a ser sal, como decíamos antes, ni que a lo mejor podés ser sal. Nosotros somos la sal. Y el impacto de la sal, porque el Señor lo compara con la sal, es tremendo, porque la sal sirve para innumerables cosas. Y en ese tiempo era sumamente importante la sal. La sal se sazonaba, la sal hacía que las cosas perduraran en el tiempo, los alimentos. La sal tenía una tremenda trascendencia para la sociedad de ese tiempo. Y lo llevamos ahora, que nosotros somos sal. Debemos sazonar, debemos ser capaces de sazonar con lo que creemos, con lo que vivimos como hijos de Dios. Y le voy a dar un ejemplo, pastor. Nosotros que cocinamos, hacemos una sopa, y a esa sopa le ponemos lo que dice ahí le hacemos, pero le ponemos muy poca sal, y no queda igual. O le ponemos demasiada sal y no queda. Tiene que ser sazonada en su justa medida. Es así la obra del Señor. Yo debo ser capaz de sazonar en la justa medida, porque si no es desperdiciada. Sí, pues acá dice la versión NTV con respecto al texto que leyó usted, dice: puede lograr que vuelva a ser salada si ha perdido la sal su sabor, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Así es. Claro, y ahí pensaba que de pronto nosotros nos quejamos mucho, mi hermano Marcelo, que el diablo nos quiere atacar, que las políticas, que el gobierno... pero de verdad que yo creo que muchas veces nosotros mismos como iglesia hemos sido culpables de no hacer lo que tenemos que hacer como iglesia, servir a nuestra sociedad, servir al desvalido, servir al que está necesitado. Y yo creo que hay muchos, nos hemos acostumbrado tanto a estos cultos bonitos. Hoy día, por ejemplo, está helado acá, hace frío, y nos gustaría estar protegidos al ladito de un calefactor, ¿no es cierto? Y como que nos da lata salir afuera porque hace mucho frío.
pero allá afuera, con el frío, es donde hay gente que necesita el mensaje del Evangelio. Amén. Entonces a veces nosotros, quizá uno de los enemigos fuertes, o una de las luchas fuertes que tenemos, porque ya entrando en el tema un poquito más en profundidad, esta lucha que tenemos para servir a Cristo de pronto es nuestra propia comodidad. Así es. Creo que esta sociedad, como usted dice, que es la sociedad del yo, ¿no es cierto? El yoísmo, yo necesito, yo quiero, Señor, ayúdame a mí, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, por favor, tú protégeme, guíame. Es una sociedad tan del yoísmo, que eso también se ha metido dentro de la iglesia y nos hemos olvidado de que la iglesia está puesta no para estar encerrada, sino para estar expuesta al mundo. Hay un texto bíblico ahí en Lucas, en el capítulo 9, versículo 62, que yo también lo leía, y que dice así: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios o el reino de los cielos. O sea, cuando nosotros aceptamos al Señor y decidimos servir a Dios, nosotros tenemos que no perder ese, y lo voy a caracterizar así, ese primer amor. Porque yo creo que el primer amor no debería perderse nunca. Maduramos, sí, vamos creciendo, sí, pero deberíamos servir con la misma pasión al Señor cuando lo conocimos y cuando llevamos 30 años en el Evangelio. Así es. Con la misma pasión. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, nosotros cambiamos, pero si nosotros le pedimos ayuda a Él, le pedimos sabiduría a Él, tenemos... Dicen por ahí, no sé si me voy a pasar ya, no sé si pasó de moda este término, hermano Marcelo, no sé, por ahí me corregirán, ¿no es cierto? Tenemos N cantidad de formas de servir a Dios, son muchísimas, y a veces los hermanos se están preguntando: ¿y en qué puedo servir yo a Dios? ¿Qué puedo hacer yo por Dios? Es que no sé cuál es mi llamado, es que no sé para qué Dios me tiene, pero son muchas, miles las formas de servir a Cristo, como usted lo dijo recién, redes sociales, en la casa, en la calle, a los papás, a los amigos, en el colegio, en la universidad, no sé, al vecino, en el almacén. Son miles las oportunidades que tenemos de servir a Dios, y eso, ¿no es cierto?, cuando nosotros lo hacemos, va a poder, ¿no es cierto?, darnos la oportunidad de decirle que lo hacemos en el nombre del Señor. Así es. Y la gente, de verdad que cuando nos ve que estamos sirviendo a Dios, bueno, con esta misma experiencia que hemos tenido como iglesia, ¿no es cierto?, de que está la fundación y estamos trabajando con gente en situación de calle, con gente que está en dificultades, porque vale la pena decirlo, si bien es cierto, tenemos esa área de trabajo, no es la única área de trabajo que funciona dentro de la iglesia. Claro. Entonces, oportunidades para servicio hay muchas, y tenemos que hacerlo, ¿no es cierto? Si nosotros hemos creído en el Señor, tenemos que hacerlo constantemente. Por eso sigo en esta duda: ¿por qué nos cuesta servir a Dios? Claro, yo me imagino que de repente pasa, yo creo que es la presión del entorno, yo creo que también es lo que nos rodea un poco. Somos empapados por esta visión consumista, por esta visión materialista, que sin duda nos lleva a tener un enfoque más terrenal de lo que es... Cambiamos prioridades. Claro, pues ahí estamos, buscamos una prioridad. ¿Cuál es mi prioridad? Mi casa, mi carrera. Yo lo entiendo ahora a los jóvenes cuando... escucho a un joven decir: no, me estoy preparando para mi carrera, para esto, pero te está preparando para el Señor también, te está preparando. Yo me da gusto ver a nuestra hermana Aileen, que viaja pronto a México, porque una jovencita que paró todo y dijo: voy a ir a prepararme para el Señor. Entonces, bueno, no es el único caso, Nacho también se fue el año pasado. También, y hay otros casos dentro de la iglesia que se están preparando, que quieren prepararse. Entonces uno se da cuenta que también tenemos que darle ese enfoque y estar preparados para eso,
Porque sin duda la presión de este voragen del mundo que nos rodea, nos hace vivir en este mundo hedonista, materialista, que nos hace olvidarnos de las prioridades que deberíamos tener en el Señor, como dice usted, de servicio al Señor. Amén. Mire, y el Señor lo recalca cuando uno lee ahí el libro Mateo. A mí me encanta el libro Mateo porque como que Dios aterriza esos temas y los dice como natural, para que lo entendamos todo. Dice en Mateo, en el capítulo 6, versículo 19, dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, escuche bien, el Señor lo dijo, donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Eso tiene que ver con prioridades. Claro, y ahí se revela, ahí el Señor quería revelarle dónde estamos, dónde está mi tesoro. ¿Ah? Mi tesoro es, claro, mi trabajo, mi tesoro es mi familia, mi tesoro es mi esposa, mi tesoro mis hijos, y el Señor, tercer, cuarto, quinto plano. ¿Ah? Eso no significa que dejemos de lado todas nuestras responsabilidades, pero significa también que tenemos que tener una mente dispuesta al servicio del Señor. Aquello debo estar activando la obra del Señor. ¿Ah? Y como dicen por ahí, mal dicho, ¿dónde estoy colocando mi ficha en la vida? ¿Dónde coloco todo mi esfuerzo en la vida? ¿Dónde coloco todas mis ganas, mi tesón? Porque eso sin duda va a marcar lo que yo voy a hacer, como persona más adelante. ¿Qué visión tengo lo que yo quiero hacer más adelante? Sí, hombre de Dios. El problema son los resultados, yo creo, cuando uno se entrega a hacer cosas en la vida que al parecer a veces son buenas, son útiles, porque preocuparse de tener una profesión es muy útil, preocuparse de una seguridad económica es muy útil, preocuparse, no sé, de poder armar su casa, todo eso es muy útil, yo creo que es todo muy útil. Pero uno siempre recurre a la palabra con esto, ¿no es cierto? Me acuerdo cuando Jesús hace esta enseñanza, ¿no es cierto?, de este granjero que empieza a trabajar y empieza a cultivar y le va súper bien, pero le va maravilloso. Y él dice: ¿qué voy a hacer con tantas cosas? Otro granero, voy a construir un granero más grande claro. Porque el hombre tiene esa como, no sé, si me está yendo bien, qué bueno, le voy a dar, porque le di el palo al gato. Así es. Estoy usando. Como dicen, es mi oportunidad, claro, ahora o nunca. Tengo que seguir trabajando, no. Y él a lo mejor no se preocupa de otra cosa, sino de armar un granero más grande para guardar las cosas. Y resulta que Jesús, ¿no es cierto?, le dice: oye, pero ¿qué estáis haciendo? Hombre tonto, necio, dice, dice la escritora, hombre necio. En esta misma noche, ¿no es cierto?, ahora vienen por tu alma. Entonces yo creo que tiene que ver con los resultados, o sea, dónde lo que estoy haciendo, qué resultados me pueden traer más adelante. Yo he sido testigo de gente que se ha esforzado, por ejemplo, creo que es súper bueno esforzarse por sus hijos. Así es. Yo soy papá y uno como papá quiere esforzarse por sus hijos, quiere trabajar, quiere darle lo mejor, no quiere, el pensamiento típico, ¿no es cierto? No quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé, ¿no es cierto? Lo típico que decimos los papás. Claro, eso es como típico y que está bien. Sí. Pero resulta que si tú te sacas la mugre trabajando, te sacas, ¿no es cierto?, te agotas trabajando lunes a viernes, horas extra y haciendo cosas, ¿no es cierto?, y de pronto no le das el tiempo que tus hijos merecen o necesitan más que merecen, no juegas con ellos, no te vinculas con ellos, no le enseñas la palabra, no le das un buen ejemplo, un testimonio, ¿no es cierto?, para que ellos también puedan servir equilibradamente al Señor. Al final les diste pan, les diste techo, les diste estudio, les diste dinero y se alejaron del Señor. Así es. Y eso, pastor, ahí uno se da cuenta de una cosa, porque yo a veces he conversado con algunos papás o con algunos jóvenes, entonces ellos, bueno, uno no quiere hablar de uno, pero uno dice a veces, es que cuando oran en la mesa, cuando tienen prácticas espirituales, entonces algunos a veces le han preguntado a mi hijo: ¿y tu papá?
le han preocupado sobre la oración y ellos me han visto orar. Me ven orar, me ven leer la palabra. Entonces la pregunta es para usted que nos está escuchando, ¿los hijos los ven a usted orando? ¿Los hijos los ven a usted sirviendo al Señor, teniendo un esfuerzo por alguna cosa dentro de la obra del Señor? ¿Ellos ven que estamos sirviendo al Señor o nos ven simplemente como simpatizantes de una iglesia, que vamos tal día a la iglesia, nos arreglamos un poquitito y nos preparamos y ese es todo el servicio? Nos ven como evangélicos. Claro, y en la semana nos ven orar, nos ven buscar del Señor, nos ven estudiar la Biblia, nos ven prepararnos. Entonces, cuando nosotros marcamos a nuestros hijos con esto, con este servicio al Señor, ellos también están viendo la proyección de sus vidas, porque ellos dicen, pero si mi papá era como normal que lo hiciera, normal que orara, normal que buscara al Señor. Y eso también empapamos a nuestros hijos, que empezamos, como decía la palabra que leímos, empezamos a iluminar lo más básico que debería ser nuestra familia. Ahí debería servir primero a nuestra familia, ¿no es claro, sí. Y de ahí ir a nuestro trabajo, hacer todo lo otro. Sí, porque si no brillamos en nuestra familia, yo le digo a los hermanos a veces que el trabajo del pastor o del pastorado, del predicador, o bueno, cualquiera que sirve, el maestro de escuela dominical, el coordinador del culto, los de la alabanza, nuestra primera iglesia es nuestra casa. Porque ellos nos ven o adelante sirviendo, ¿no es cierto? O haciendo algo para el Señor, y ellos son los primeros que nos echan el ojo y dicen, ¿está predicando con el ejemplo? ¿Está poniendo en práctica lo que dice? Claro. Entonces, ¿verdad que...? Como la otra vez que escuchaba a Dantequiel, que era muy chistoso, escuchaba a Dantequiel que decía, claro, nosotros predicamos ya, y hablábamos del Señor y cosas así, y él decía, y de repente cometimos el error de decirle, ¿alguien nos busca? No, dile que no estoy. Sí. Y claro, y cosas así tan sencillas como esa, y estamos como en una contradicción, enfocando a nuestros hijos. Por eso un buen medidor que yo creo que podría, o una buena regla de medir para saber si estamos sirviendo al Señor, es preguntarle a nuestra propia familia. Así es. ¿Cómo me ves tú en mi servicio al Señor? Claro. Yo creo que sería bueno preguntarle a más hermanas, pregúntenle a su esposo. A más hermanos, pregúntenle a su esposa. Papás, pregúntenle a su hijo, pregúntenle a su papá. Papá, mamá, ¿usted me ve como un siervo de Dios? Claro. Como un servidor del Señor, como un cristiano, como una luz que puede alumbrar. Sí. Entonces, si queremos servir al Señor, buen punto, mi hermano Marcelo, primero desde nuestra casa, porque si nosotros alumbramos bien en nuestra casa, entonces tenemos también esa capacidad de alumbrar afuera, porque yo tengo un listado de cosas acá, había escrito un listado de cosas que tal vez nos dificultan servir al Señor, y que yo creo que en la medida que vayamos conversando o teniendo estos temas, vamos a poder ir desarrollándolo. Uno de los que tenía era justamente el tema de las prioridades que usted mencionó recién. Así es. Pero también tengo acá el mal testimonio, también es una dificultad que tenemos para servir al Señor. O el mal testimonio, porque de pronto uno también, yo lo miro desde mi punto de vista, yo soy muy, en mi caso, soy muy autoexigente, entonces de pronto, si hay algo que no estoy haciendo bien, yo mismo de pronto digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Qué hipócrita, Señor, de repente me siento, Señor, perdóname. Entonces, creo que también, y hay algunos que ni siquiera se cuestionan, pues, o sea, tienen un mal testimonio tremendo, y mucha gente no quiere servir al Señor, porque de verdad que hay algunos cristianos que han sido súper mal testimonio. Ahora, yo no estoy diciendo, mi hermano Marcelo, no estoy diciendo que no pequemos, porque a la larga nosotros sabemos que tenemos que ser fieles al Señor y mantenernos santos en el Señor. No estoy diciendo otra cosa, pero si caemos, si pecamos, podemos arrepentirnos, podemos pedirle perdón a nuestra esposa, aunque a veces nos duele, nos da vergüenza, pero eso es una bendición. Reconocer nuestros errores es una tremenda bendición. ¿Qué otras cosas tengo acá? Mal testimonio, un evangelio mal expuesto, un liderazgo que no forma, un liderazgo que no enseña, también eso hace que se dificulte el servicio al Señor, o que se hagan las cosas de mala manera.
las comodidades y placeres del mundo, coloco acá, materialismo, la seguridad económica, ¿no es cierto? Tiempo. Ya a veces decimos no tengo tiempo para nada, pero sí tenemos tiempo para otras cosas y no servimos al Señor. Claro. Y no me refiero solamente porque a veces uno dice que ir a la iglesia es servir al Señor. Si bien es cierto, tenemos que congregarnos porque es una, digamos, esta parte de la enseñanza neotestamentaria, ¿no es cierto? No dejándose congregar, pero podemos servir a Dios no solamente en la iglesia. Yo quiero detenerme en este punto, lugares. ahí quiero hablarle a los que están escuchándonos, porque a veces decimos, oye, no, que está complicado congregarnos ahora por la pandemia, por esto, pero vamos al supermercado, pastor, donde está repleto, ¿ah? Tocamos todo. Y nos complicamos ir a la iglesia. Tenemos miedo de llevar a los niños a la iglesia. Yo me daba cuenta. Vamos a la feria, los ferianos. Llevan a los niños a los colegios, los niños sin mascarilla alguna. Y vamos a la feria. Y nos complicamos con ir a la iglesia, hermano. Que debiera ser todo lo contrario. Estamos usando nuestra fe, vamos a la iglesia, nos congregamos, oramos los unos por los otros. Tal vez más de algunos se nos pasa a veces no abrazamos, porque cuesta el sujetarnos ahí a las formas de ahora, pero hermano, seamos sinceros, no nos mintamos al Señor. Tenemos que congregarnos, y eso significa que si somos capaces de ir a un supermercado repleto al fin de mes, tenemos que ir a la iglesia, aunque esté llena la iglesia, tomamos nuestra precaución y vamos a la iglesia. Sí. En los transportes públicos va lleno y todos van a trabajar lleno y de repente le ponemos como excusa eso. Entonces no, hermano. Lo bueno es que en la iglesia, acá por lo menos, no sé, me imagino que otras iglesias también lo hacen, damos la oportunidad, ¿no es cierto? No tenemos solamente un culto, tenemos Así es. 2 cultos, en la mañana, en la tarde, tenemos para ir en otra actividad durante la semana, entonces las oportunidades están, ¿no es cierto? Así es, y eso es bueno enfocarlo, que la oportunidad está en el sentido de que tenemos 2 cultos y el culto de la tarde siempre es como más tranquilo, va un poquito menos. Yo disfruto también la reunión en la tarde. En la tarde, ahí estamos y compartimos todo, oramos al Señor. Como no se transmite la reunión de la tarde, es como que más, ya no estamos tan acotados al horario claro. Sí, pues ahí nos explayamos y por eso damos la oportunidad y eso, y si usted está... es de nuestra iglesia, vaya en la tarde, pruebe un día ir en la tarde y congréguese en la tarde, si en la tarde es una bendición, congregarnos en la tarde, hay palabra de Dios en la tarde también, hay alabanza, hay búsqueda del Señor también. Sí, bueno, así que, bueno, les invitamos, ¿no es cierto?, a que usted pueda servir al Señor, no sé, como para ir ya concluyendo este tiempo. Oportunidades tenemos para servir al Señor. Fuimos creados para servir al Señor. Fuimos creados para ministrar a Dios. Y el versículo que leíamos anterior que decía que nosotros somos criaturas para la alabanza. Sí. Justamente la Biblia dice que somos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, ya, ¿qué más con eso si nos dice eso la Escritura? Somos sal de esta tierra, somos luz de este mundo. Ya estamos para poder hacer la voluntad del Señor Jesús, que Él lo que hizo en la tierra fue servir. y no le importaba si eran evangélicos o no eran evangélicos, Él servía al que lo necesitaba. Así es. Entonces le invitamos, hermano, hermana, a servir a Dios. A servir a Dios. Sí, a servir en la iglesia, fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, en la calle, a su familia. Yo me acuerdo que hubo un movimiento muy bonito, pastor, ¿se acuerda en esos tiempos cuando había un grupo de hermanos que estaba en los liceos y hermanos estaban haciendo reuniones en los liceos? ¿Se acuerda? Varios hermanos jóvenes hicieron un tremendo evento en los liceos, ya gente fue alcanzada en los liceos. Y fue ellos llevaban el evangelio a su colegio y ahí hacían reuniones y se juntaban y hablaban la palabra. Qué hermoso movimiento ese cuando ya no nos conformamos solamente a decir estoy sirviendo a la iglesia. ¿Qué estoy sirviendo? Estoy yendo a la iglesia nomás, pero hay
tanto por hacer, hay tanto por servir predicar. en los ministerios que Amén. hay. Mientras usted habla de eso, decía, el que ora, el grupo que está orando también, está sirviendo de una forma extraordinaria al Señor, el que Amén. está intercediendo. Justamente en Los hermanos de la en el lugar, alabanza que sí. se están predicando, también están predicando a través de la alabanza, Sí. también están sirviendo a Dios. Los que están formando a los niños. Amén. Bueno, hay tantas cosas para servir a Cristo. Así que, hermano, hermana, no se quede ahí sentado esperando y todavía esperando que baje un ángel del cielo que le diga, sírveme, Así es, sí. sirve, haz algo. El Señor hace rato que nos está mandando Amén. a servir y Él nos da la oportunidad para hacerlo. Así que, bueno, gracias por escucharnos. Con mi hermano Marcelo aquí estamos sirviendo al Señor Amén. Amén. a través de esta Es una forma de conversación. servir al Señor. Es una forma de servir, ¿no es cierto? Hablar harto. De eso no. Dios nos dio ese don. Bueno, la idea es hablar y hablar Amén. cosas, ojalá, ¿no es cierto?, que nos sirvan a todos, que nos animen, que nos motiven, ¿ya? El servicio ha sido lo que ha hecho que la iglesia crezca, y no me refiero a la iglesia Volver a Vivir como iglesia local, me refiero a la iglesia del Señor, la iglesia universal, el servicio de muchos hombres y mujeres, diferentes tipos de servicios, ha hecho que la iglesia desarrolle, crezca y hasta el día de hoy esté viva, pujando, siendo columna y baluarte la verdad. Así que Amén. gracias, hermano, por su invitación a conversar en Amén, sí. en este programa. En esta tertulia que tenemos Sí. cada semana, que conversamos algunos temas y que le invitamos a usted que está escuchándonos y que usted un poco anime a otro hermano a escuchar estos programas que tenemos, que son solamente para edificación unos a otros, ¿ah? Como dice la palabra, ¿ah? Y que el Señor, como dice el libro Mateo, dice, ¿cómo nos encontrará el Señor? ¿Trabajando en la obra del Señor? Ándale, sí. ¿Cómo nos encontrará el Señor? Amén. Esperamos que así sea, ¿no es Así cierto? es, sí. Ok. Así que, Entonces, hasta la próxima semana, hermanos. Que el Señor les bendiga mucho de mi parte. Les abrazo, les saludo y les animo a servir al Señor. amén. Gracias, pastor. Gracias, hermano Sami, que nos acompaña. Bendiciones.